Bueno, buenos días chicos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de los trastornos sexuales, que es lo que estábamos revisando la semana pasada. Y ahora vamos a comenzar a hablar ya, vamos a profundizar en la parte de la neurobiología de la conducta reproductora. Les recuerdo que está el tema del foro, también ahí pueden hacer preguntas y demás. Recuerden que la idea es utilizar los recursos del aula, ¿no? Entonces, vamos a continuar hoy con el tema de la neurobiología de la conducta reproductora. Entonces, en este tema, de hecho, vamos a profundizar en algunos elementos y después de eso al final vamos a hablar de algo del tema de tratamiento, que también es algo que usualmente me están preguntando con respecto a este tema. Entonces, cuando hablamos de esta componente neurobiológico, pues obviamente nos vamos a encontrar un par de cosas. De lo primero que hay que identificar es que los hombres y mujeres, en este caso machos y hembras, están teniendo como sexo biológico, tienen conductas sexuales dimórficas. ¿Qué quiere decir conductas sexuales dimórficas? Que hay conductas que presentan los machos y que presentan las hembras. En general, como estamos hablando de un tema biológico, eso quiere decir que independientemente de si son humanos o no, si son mamíferos, tienden a presentar esas conductas unas de machos y otras de hembras. De hecho, también eso ocurre también en diferentes especies, también por ejemplo en diferentes insectos y demás, hay conductas diferenciales entre machos y hembras. Entonces, nuevamente es algo que sigue aplicando también para los humanos en particular. Ya vamos a hablar de esas dos conductas específicas. De hecho, aquí vamos a plantear las que son de los machos y luego la de las hembras, pero antes de eso, es importante mencionar que la oxitocina, que es una de las hormonas que utiliza el cuerpo, está encargada de manejar todo el tema de vínculos, ¿sí? Yo creo que ustedes en algún momento habrán escuchado acerca del tema de la oxitocina. La oxitocina es una hormona encargada del vínculo y de hecho cuando está ocurriendo el parto se libera un montón de oxitocina. ¿Sí? Es algo que plantean que es lo que hace que las mamás o los papás y las mamás y los papás, perdón, se enamoren de su hijo cuando apenas ocurre el parto, porque el proceso del parto inunda a la mamá de oxitocina y genera ese vínculo tan importante. De hecho, una cosa que creo que está más adelante está en que en el caso del orgasmo femenino y el orgasmo masculino tenemos un par de diferencias, porque en el orgasmo femenino se libera una gran cantidad de oxitocina y en el orgasmo masculino no. Es por eso que en términos estadísticos hay una mayor tendencia de las mujeres de enamorarse de hombres que les hacen sentir muchos orgasmos. En el caso de los hombres puede que no necesariamente esté ese vínculo directamente y es básicamente por la liberación de oxitocina. Entonces igual vamos a ir avanzando y vamos a ir mirando cómo esa oxitocina juega un papel un poco más importante en el tema del vínculo, ¿no? Recuerde que también lo mencioné algo en el tema de consumo de sustancias, y es que la oxitocina también juega un papel importante en el tema de la abstinencia específicamente. De hecho, los ejemplos que les mencioné de los ratones monteses, que habían unos que eran monógamos vitalicios, había otros que no eran monógamos vitalicios, y al parecer lo que tiene que ver con la ruptura y demás tiene que ver también con la oxitocina. Entonces, en resumen, y de hecho también lo mencioné en autismo, no sé si recuerdan que les mencioné que hay gente que plantea que los chicos con problemas de autismo tienen dificultades precisamente con esta hormona y que inyectar cantidades de esta hormona hace que tengan un mejor desempeño social. Entonces, la oxitocina, nada que hacer, es una hormona que tiene que ver con todo el componente social y pues obviamente en la parte de la conducta reproductora no es la excepción. En el caso de los machos, vamos a hablar de las conductas específicas de los machos. Pues obviamente la primera tiene que ver con la penetración, que tiene que ver con los genitales. Lo segundo tiene que ver con las sacudidas de pelvis. Y pues básicamente las sacudidas de pelvis es, digamos, como que la sacudida hacia adelante. Eso lo hacen todos los mamíferos y pues eso viene completamente en el ADN. A nadie le tienen que enseñar que tiene que hacer la sacudida de pelvis. En el caso de la penetración es algo tremendamente intuitivo. Y la eyaculación, ¿cierto? Que tiene que ver también con el orgasmo que mencionamos también en la clase anterior. Obviamente, nos encontramos en que la testosterona tiene un papel muy relevante en este caso, y es que la testosterona en altos niveles pueden llevar a un mayor deseo sexual, pero en el momento que ocurre la actividad sexual, pues esos niveles de testosterona van disminuyendo. No es de sorprenderse entonces que en la adolescencia los hombres, obviamente, como se disparan sus niveles de testosterona, pues también incremente toda su actividad sexual. Entonces, bueno, sabemos que la testosterona está firmemente relacionada con este tema de sexualidad. De hecho, hablando, sé que dije que no lo iba a mencionar, pero aprovecho para mencionarlo, y es que en el caso, por ejemplo, de gente que tiene problemas de pederastia, pedofilia y trastornos similares,
algunos plantean la castración química, que implica también la disminución de la testosterona, la eliminación de la testosterona, y pues el problema está en que la testosterona, aunque sí tenga un impacto sobre el deseo, no es la única variable. En la medida que nosotros hemos ido creciendo evolutivamente, estamos incluyendo otras variables distintas a la parte biológica, ¿cierto? Somos de los pocos seres vivos que tenemos interacciones sexuales por placer, que además de eso el deseo tiene que ver con variables muy psicológicas, entonces sí influyen, perdón, un montón este tema de hormonas y demás, pero no es tan absoluto como se quiere creer en algunos momentos. El periodo refractario, que lo estábamos mencionando también en la sesión anterior, y es que después de esa fase de meseta venía una fase, después del orgasmo, perdón, viene la fase de meseta, viene la fase del orgasmo, y después del orgasmo viene la fase refractaria, que en esa fase refractaria, pues básicamente a lo que se refiere es que el hombre pierde la erección, está con el pene flácido, y además de eso, pues le cuesta todo este tema del deseo y la actividad sexual. Entonces, por más que se presente estimulación, es difícil que se presente. Y eso tiene que ver con la prolactina. En ese momento se incrementa la prolactina en el hombre y se disminuye el deseo. Por el nombre de prolactina, ustedes se imaginarán, ya también comienzan a sospechar por dónde es que va este tema y de dónde se descubrió, ¿no? Tiene que ver con el tema del embarazo, tiene que ver con la producción de leche y demás, pero también esa hormona en particular se presenta en hombres y tiene otras funciones. Sin embargo, para ese periodo refractario hay una excepción, ¿sí? Y es que en teoría el periodo refractario es que el hombre o el macho alcanza el orgasmo y después del orgasmo viene una bajada en el deseo y demás, y a pesar de la estimulación pues no se alcanza otra vez excitación sexual. Y se plantea algo que se llama el efecto Coolidge. El efecto Coolidge básicamente es porque Coolidge fue un expresidente de Estados Unidos, o tenía que ver con el gobierno, no recuerdo si fue un expresidente, y él tenía un gallinero y pues obviamente lo que este personaje nota es que cuando yo meto un solo gallo en el gallinero, este gallo es capaz de inseminar a un montón de gallinas. Y eso implica que obviamente va a tener mucha actividad sexual y que aparentemente no se presenta el efecto refractario. ¿Qué quiere decir? Es que aparentemente recupera rápidamente la erección y puede eyacular rápidamente y tener varias interacciones sexuales. Lo que se plantea ahí es que la única manera de romper ese periodo refractario tiene que ver con el tema de varias parejas, que eso es un tema biológico, y es que podría un hombre rápidamente recuperarse, mucho más rápidamente recuperarse de un periodo refractario si tiene interacción sexual con diferentes parejas. Obviamente, pues esto es más bien un tema anecdótico que realmente algo bien revisado. Esto no es que esté haciendo apología al tema de la infidelidad, ni mucho menos, ni tampoco estoy diciendo que esté en la biología o en los genes que los hombres seres humanos, los machos seres humanos, estemos preprogramados para tener varias parejas, nada de eso, porque no funciona de esa manera. Realmente, en términos de monogamia o poligamia, los humanos somos más bien monógamos seriales. ¿Eso qué quiere decir? Que tendemos a tener una sola pareja, pero si tenemos varias a través de la vida, no somos monógamos vitalicios. Los monógamos vitalicios se presentan más en aves, sobre todo, que son pájaros que se encuentran con su pareja y es la única pareja que tienen toda la vida, en algunos ratones, como se los mencioné. Pero también tenemos el otro polo donde tenemos mamíferos que tienen múltiples parejas sexuales al mismo tiempo. Nosotros no quedamos ni en ninguna de las dos categorías, quedamos más bien en la mitad, en ser monógamos seriales, en tener de una pareja, pero de manera secuencial, una pareja por vez, por decirlo de esa manera. Entonces, todo esto tiene que ver con todo el tema del deseo masculino, del deseo sexual masculino y del periodo refractario y demás. Por otro lado, en el caso de las hembras, nos vamos a encontrar que tienen otras conductas específicas. Por ejemplo, por un lado tenemos la lordosis. La lordosis básicamente lo que implica es el arqueamiento de la espalda, ¿cierto? Básicamente es que, bueno, qué pena ser tan gráfico, pero básicamente si ella está de rodillas y en manos, pues el arqueamiento de la espalda para exponer los genitales es una posición que nadie le tiene que enseñar, es muy automático, y además de eso también ese arqueamiento de la espalda, y además de eso ese tema de mantenerse rígida para sostener el peso del macho, también es algo completamente biológico, intuitivo, nadie le tiene que enseñar que tiene que hacer eso. Entonces, uno de los mejores ejemplos tiene que ver, por ejemplo, con las vacas. Es que sabemos que pues, los toros pueden tener un peso de 400, 500 kilos, media tonelada. Entonces, imagínense, la vaca tiene que sostener el peso del macho y además de sostener el peso del macho, tiene que sostener la fuerza de los enviones, ¿cierto?
las sacudidas de pelvis, entonces eso implica mucha fuerza, por lo tanto eso implica que la hembra tiene que sostenerse lo suficientemente rígida para poder sostener el peso del macho y además de eso también el tema de los enviones, ¿cierto? El tema de las sacudidas de pelvis. Y obviamente aquí la verdad, para ponerles un ejemplo un poco más claro, siempre pienso en esto y por ejemplo pienso en parejas de hombres y mujeres que de pronto ella sea más pequeña que el hombre y de pronto usted ve este tipo de 2 metros que puede pesar 140 kilos y demás, y usted de pronto ve que ella es de 1,60, 1,50, ¿cierto? Que pesa menos de la mitad de lo que pesa él. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo harán? ¿Será que cuando tiene una interacción sexual de pronto él la aplasta o algo así? Y la mayoría de veces pues obviamente no es así. Es fácil que se pueda acomodar y ya todas ustedes señoritas no me dejarán mentir, digamos que cuando está el hombre encima pues el acomodarse y demás y acomodar el cuerpo y eso es completamente intuitivo, nadie te tiene que explicar cómo te tienes que posicionar para recibir el peso del macho. Entonces, tenemos esas conductas, el tema de la lordosis, que es el arqueamiento de la espalda para exponer los genitales, y lo segundo es el mantenerse rígida para sostener el peso del macho, tiene que ver con la rigidez corporal para sostener el peso y los enviones. Otra cosa importante en esto tiene que ver con el estro. Básicamente el estro es el periodo y obviamente tenemos la menstruación en el caso de las hembras mujeres, que se refiere a la producción de óvulos y eventualmente al desecho del endometrio con los óvulos que ocurre cada mes. En general, de hecho, como les mencionaba, nosotros somos de los pocos seres vivos que tenemos interacciones durante el estro. En el caso de la mayoría de mamíferos, el estro básicamente lo que hace es que las hembras alejen por completo a los machos, pero eso no pasa necesariamente en el caso de los hombres. Usualmente lo que se hace es que digamos como que fuera, el estro, específicamente el estro es cuando está en la ovulación, perdón, cuando está en la ovulación. Cuando está por fuera del estro, tiene que ver cuando ya está ocurriendo la menstruación o el sangrado y demás. Entonces, cuando está en el estro, cuando está ovulando, en ese caso se ocurren conductas de conquista y demás, y cuando está fuera del estro hay huida o agresividad. Eso pasa en la mayoría de mamíferos, ¿cierto? En el caso de las mujeres, en el caso de las hembras, seres humanos, puede pasar algo similar, pero no es una cosa totalitaria. Es decir, esto no quiere decir que una mujer durante la menstruación no pueda tener interacciones sexuales. De hecho, no necesariamente ocurre así, puede generar de hecho lo contrario, y es que días antes de que ocurra el sangrado puede incrementarse el deseo sexual, y aún así, pues, durante la menstruación puede tener interacciones sexuales. Simplemente es un tema de tendencia, no es un tema como que, no es que no quiera o algo así, sino que simplemente hay una mayor tendencia, y nuevamente ustedes señoritas no me dejarán mentir, hay una mayor tendencia en el mes de se incrementa el deseo de interacciones sexuales. Hay cosas, por ejemplo, hay algunas hormonas que juegan un papel importante en esa parte hormonal. Por un lado tenemos el estradiol, y es que es una hormona que al parecer se libera horas antes de que se incremente ese deseo sexual o se quiera tener una interacción sexual, y la progesterona, que también tiene que ver con que se presenta minutos antes. Estas son hormonas que mencionan que pueden tener que ver con el deseo sexual femenino, y obviamente pues desde ahí comenzamos a sospechar que alteraciones en estas hormonas pueden explicar hasta cierto punto el hipodeseo sexual en algunas mujeres. Como les mencionaba ahorita, en el caso de las hembras de seres humanos, en el caso de las mujeres, no es que estando en menstruación se disminuya por completo el deseo sexual, o no es que cuando esté en el estro esté siempre con deseo sexual, no se trata de eso, sino que cambian las tendencias. Usualmente cuando está en el estro hay una mayor receptividad, hay una mayor propioceptividad, y eventualmente yo comienzo a percibir como mujer cosas más atractivas que otras. Nuevamente no me van a dejar mentir porque también hay una investigación relacionada con esto, y es que dependiendo del momento del mes puede que yo me sienta más atraída hacia cierto tipo de hombres y no hacia otros. Hay momentos del mes donde de pronto me puedo sentir más atraída hacia hombres un poco más fuertes, un poco más activos físicamente. Puede que en otro momento me sienta más atraída hacia un hombre un poco más sensible, un poco más emocional, o puede que no, o sea, pero de lo que sí estoy seguro es que el deseo sexual fluctúa a través del mes y puede estar influenciado por las hormonas, pero no están completamente determinados, ¿cierto? Eventualmente al final del día, lo único que realmente determina por completo la sexualidad de las mujeres tiene que ver con la parte psicológica, con experiencias y demás. No es una sola causa.
Por otro lado, también tenemos evidencia con respecto a las madres como mediadoras de la evolución de la respuesta sexual. Y es que, por ejemplo, en ratas se ha demostrado que, digamos, la rata mamá, cuando tiene crías, entonces ella las cuida, las baña, y obviamente como las baña es que las lame y demás, y dentro de eso también les lame los genitales. Y sabemos que esa conducta de la mamá, ese cuidado, ese acercamiento físico y demás, tiene una influencia importante sobre las conductas de apareamiento y las conductas dimórficas que estaba mencionando ahorita en el caso de las ratas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, machos que no tengan ese vínculo con la mamá comienzan a tener conductas sexuales femeninas, comienzan a mostrar lordosis y demás. Y en el caso de hembras, que no tengan ese contacto con la mamá, comienzan a mostrar conductas masculinas como sacudidas de pelvis y otras cosas. Entonces, básicamente lo que estamos planteando acá es que al parecer también en el caso de los hombres podríamos, en el caso de los seres humanos, perdón, podríamos inferir que esa relación con la mamá tiene una influencia en términos psicológicos. Y eso tiene que ver también con la evidencia, ¿no? Lo que les estaba mencionando antes en términos de causas, y es que la relación que tienen los papás es un modelo, es un ejemplo obviamente, que tenemos de pareja, y al parecer también, digamos, dificultades en la relación con mis padres puede tener que ver con problemas sexuales más adelante en la vida. Entonces, esto también nos confirma y nos corrobora que esa relación con la mamá, ese vínculo con la mamá, puede tener que ver con una vulnerabilidad psicológica para esto. Ya que sea específica o no, no lo sabemos, pero es un dato bien interesante. Otros componentes importantes durante este tema, y es que vale la pena hablar de esto porque hay muchos mitos relacionados con este tema de las feromonas. Y es que, bueno, yo creo que todos han escuchado en algún momento que por ahí en algún lugar venden feromonas, o por ahí en algún lugar le dicen a usted que le amarran el ser amado, ¿cierto? Con temas de feromonas y demás, y que se libera feromonas y bla. Es un tema polémico porque este tema de las feromonas es parecido a los estudios que se han hecho sobre mensajes subliminales. Es que la evidencia en general no es tan concluyente, pero en general la tendencia es que las feromonas no tienen demasiada influencia. Sin embargo, tenemos varias cosas que al parecer nos pueden comenzar a demostrar que las feromonas tienen una influencia, no demasiado grande, pero que tienen una influencia. Por ejemplo, sabemos que mujeres que conviven juntas tienden a sincronizar periodos después de convivir juntas durante un tiempo, pero nuevamente eso es una tendencia, no es en todos los casos, pero señoritas, ustedes me dirán si esto funciona o no funciona así, y es que mujeres que conviven mucho tiempo estando juntas tienden a sincronizar periodos, mujeres que estén cercanas a hombres tienden a tener ciclos más cortos. Eso también es verdad, y eso yo creo que tiene que ver más también con el tema de la presencia masculina, el tema de testosterona, pero bueno. Entonces, al parecer, yo creo que de pronto si algunas de ustedes estuvieron en un colegio femenino y pasaron a una universidad mixta, o de pronto duraron un tiempo en un ambiente donde solamente había mujeres y demás, cuando no hay presencia de varones, pues al parecer eso hace que se tengan ciclos más largos, y cuando hay presencia de hombres los ciclos tienden a ser mucho más cortos, mucho más chiquitos, ¿no? Sabemos que en el caso de los humanos hay secreción de feromonas durante la sudoración. Es por eso que la sudoración de otras personas nos puede parecer atractiva o nos puede parecer interesante, y tiene que ver con ese olor que tengan, ese olor característico que tenga cada persona. Aquí lo que me refiero no es el tema del perfume o algo así, sino es el olor personal, y de pronto algunos olores no nos gustan, pero hay otros que sí nos pueden parecer muy atractivos. De hecho, de esto hay una investigación donde se cogieron varios hombres y se los pidió que hicieran ejercicio, y pues obviamente ellos tuvieron una leve sudoración, y después de eso le pidieron a las mujeres que olieran diferentes camisetas de los hombres, y dependiendo catalogaran qué tan atractivo era el olor o no. Y bueno, ahí encontraron varias cosas interesantes, dentro de las cuales encontraron el tema de las preferencias durante el mes, que iban variando dependiendo del momento del mes. Entonces sabemos que este tema de los olores es importante en la parte de la sexualidad, y de hecho tiene que ver un montón con la valencia emocional. Entonces, o sea, no les he dicho mucho, pero pues para sintetizar, ¿las feromonas funcionan? Mi primera respuesta es no, las feromonas no funcionan. ¿Las feromonas son un invento? No, tampoco. De hecho, hay un órgano que está en la nariz que se llama el órgano vomeronasal, que eso tiene que ver con la percepción de hormonas.
La cosa está en que nosotros no lo tenemos muy bien desarrollado. Quienes sí lo tienen muy bien desarrollado son los perros y los gatos. Por eso ellos están oliendo constantemente y de hecho los perros tienen esa nariz tan grandota que les permite tener un montón de receptores de los olores y por eso es que ellos tienen un órgano vomeronasal mucho más grande y una parte del cerebro encargada, una parte del cerebro muy grande encargada de percibir todos esos olores. Entonces sí está, sí existe, sí es funcional, pero no sé qué tanto aplica en el caso de los humanos, creo que no es necesariamente tan claro. Yo creo que tiene que ver más con ese aprendizaje de los olores, con recordar, con el tema emocional, con que hay olores que me parecen chéveres, ricos, con que alguien que me parece que huele rico y demás. Y de hecho también hay, aquí está el órgano vomeronasal que le estaba mencionando, pero también ahí tiene que ver con mi experiencia personal, con mi aprendizaje con olores específicos. Hay olores que me pueden parecer atractivos, hay otros olores que no necesariamente me parecen tan atractivos y eso tiene que ver precisamente con este tema. Otro elemento importante dentro de esto tiene que ver con las hormonas que ya mencioné. Y es que las hormonas ováricas no controlan la actividad sexual femenina, pero sí pueden tener efectos sobre su interés sexual. Esto ya lo he dicho varias veces, y es que las hormonas que tienen que ver con las mujeres, como el tema de la prolactina, la progesterona y demás, y de hecho también en algunas dosis el tema de testosterona, tienen que ver con el deseo sexual, pero no es que determinen si una mujer va a tener actividad sexual o no, simplemente cambia su interés sexual, ¿cierto? Los contactos sexuales iniciados por mujeres aumentan durante el periodo de ovulación. Nuevamente, eso tiene que ver con que tal vez en un momento del mes estamos más dispuestas a iniciar contactos sexuales, pero eso no quiere decir que durante la menstruación no disfrutemos de la sexualidad. No, simplemente que tal vez en momentos del mes estamos un poco más dispuestas, estamos buscando un poco más. En el caso de la testosterona en mujeres, incrementa la fantasía sexual, lo que les estaba comentando ahorita, también hay una dosis de testosterona en el caso de las mujeres, no es tan grande como en el de los hombres, pero existe. Y obviamente cuando se presentan las mujeres incrementa las fantasías sexuales, incrementa la masturbación, refiere un mayor nivel de deseo de coitos, un mayor nivel de bienestar durante los orgasmos. Entonces, una dosis saludable de testosterona puede generar una vida sexual muy satisfactoria en el caso de las mujeres. Y en el caso de la oxitocina, que ya les mencioné, ¿no? Que se libera durante el orgasmo y tiene que ver con las contracciones del útero. O sea, no sé si recuerdan también en la clase pasada que les mencionaba que durante el orgasmo femenino, pues lo que pasa es que se contrae el cuello uterino, ¿cierto? De esta manera algunos planteaban que la utilidad de eso es básicamente para que suba el semen al útero. Y sabemos que esas contracciones, ¿cierto? Del útero y del cuello vaginal y demás, tienen que ver con el orgasmo y tienen que ver con la liberación de oxitocina. Entonces, como que nada que hacer, señoritas, pues si se libera oxitocina, implica que es más fácil generar vínculo y generar intimidad y enamorarse de una persona que te genera orgasmos intensos que de esa persona que no lo hace. En el caso de los hombres, pues nos vamos a encontrar que la testosterona, por supuesto, tiene una influencia importante y es que la ausencia de la testosterona elimina la producción de espermatozoides y eventualmente tiene que ver con el deseo. Por eso se habla del tema de castración química, pero lo menciono otra vez porque, a ver, en personas normales, entre comillas, en personas que no tengan parafilias, si yo elimino la testosterona, efectivamente se elimina la producción de espermatozoides, en el caso de hombres, perdón, se elimina la producción de espermatozoides y se elimina el deseo. Y en algunos casos eso puede explicar el hipodeseo sexual masculino. Pero en el caso de las parafilias, no necesariamente. Porque, bueno, no me gusta mucho meterme en ese tema porque es otra cosa, pero se los menciono. En el caso de las parafilias, muchas veces tiene que ver con el control, tiene que ver con una respuesta de ansiedad. Es como, hombre, es como decir que en bulimia, la bulimia es un trastorno alimentario, entonces tiene que ver con procesos metabólicos de la comida. Y no, la bulimia, a pesar de que es un trastorno alimentario, no se trata de la comida. La bulimia es un problema emocional. Y con las parafilias pasa lo mismo. Aunque tenga que ver con conductas sexuales, muchas veces no es un problema de sexualidad, es un problema emocional. Por lo tanto, así se haga la castración química, así se elimine efectivamente la testosterona, puede que muchas veces no sea efectivo porque el problema es emocional, el problema es un tema de ansiedad, el problema no es necesariamente un tema de sexualidad. Bueno, hombre, sí es un problema de sexualidad, pero es un problema de ansiedad que se manifiesta en el área sexual. Entonces, por eso es que ese tema de la castración química muchas veces no funciona, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadosos. Pero en el caso de los hombres, la testosterona, obviamente cuando se presenta incrementa el deseo y demás, y en el caso de la castración, pues tiene algunos efectos sobre el tema del deseo,
pero no es tan fuerte. Una cosa que sí es muy importante es que si la ausencia de testosterona o la castración química ocurre durante el desarrollo, es decir, durante la infancia tardía, la adolescencia temprana, es decir, comienza como a los 13, 14 años y durante la adolescencia ocurre eso, sí va a tener un impacto devastador sobre el tema del deseo. Porque la testosterona es lo que hace que se maduren diferentes órganos genitales y además de eso también ocurra el tema de deseo y demás. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la medida que ustedes van creciendo, los genitales, tanto de hombres como de mujeres, la piel va cogiendo un tono más oscuro, ¿sí? Lo mismo pasa también con las axilas. La piel del pene, la base del pene, la piel de la vagina, la vulva, en el caso también de la aureola de los senos y también en las axilas, esto se va volviendo cada vez más oscuro y es normal, ¿sí? Eso tiene que ver con la parte hormonal. Cuando, en la medida que van pasando los años y pues obviamente van pasando más y más ciclos y más ciclos de temas hormonales, la piel de los genitales va cambiando su color. Eso es completamente esperable. No tiene usted que aplicarse crema ni nada extraño ni nada raro para cambiar la tonalidad porque eso tiene que ver con algo puramente hormonal. No tiene nada que ver ni con higiene ni con nada de eso, tiene que ver con un tema puramente hormonal. Y en el caso de los hombres, pues sabemos que ver pornografía también incrementa los niveles de testosterona, pero pues no es de sorprenderse que hombres que consuman muchísima pornografía pues obviamente también tengan problemas hormonales, tengan problemas en su vida sexual, tengan dificultades en esas áreas, entonces eso es algo también para tener en cuenta. De hecho, un dato bien curioso y es que en el Reino Unido intentaron hacer una investigación donde se iba a comparar dos grupos de hombres, hombres que habían consumido pornografía durante toda su vida y mirar el desempeño de ellos, versus hombres que nunca hubieran consumido pornografía y comparar los dos grupos. Cuando fueron a hacer la investigación, el problema que se encontraron es que el segundo grupo no existe, es decir, buscaron por cientos de hombres y no encontraron hombres que no hubieran consumido pornografía en algún momento de su vida. No estoy hablando de que, obviamente hay hombres que consumen más o menos pornografía, eso es normal, pero no encontraron ningún hombre que no hubiera, que estuviera en sus 20, 30, que no hubiera consumido pornografía en algún momento. Entonces obviamente eso les da a ustedes una idea de la prevalencia del tema de la sexualidad y pues obviamente la relevancia de la pornografía en esta época de modernidad, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora un poco más acerca del tema del tratamiento. Hablemos de tratamiento específicamente. Entonces, obviamente vamos a tener dentro del tratamiento diferentes elementos para trabajar diferentes cosas de factores de mantenimiento, ¿sí? Entonces, uno, sabemos que el desarrollo y mantenimiento de ese tema de sexualidad afecta a la pareja. Por lo tanto, pues es muy esperable o a veces es muy usual que además de este tratamiento para el problema sexual se haga terapia de pareja o durante ese tratamiento de sexualidad se incluya a la pareja, ¿no? Porque eso también nos va a servir. Y de hecho también se lo menciono porque pues obviamente si hay algún problema de sexualidad y no tengo pareja sexual, pues va a ser más complicado, va a ser más difícil que yo pueda solucionar ese problema de sexualidad, ¿no? Entonces, por eso hago aquí la aclaración que es necesario involucrar a la pareja. Segundo, psicoeducación. Y aquí no puedo ser más cansón con el tema de psicoeducación porque la educación académica y la educación formal no correlaciona con la educación sexual, ¿sí? Es decir, porque una persona tenga bachillerato, maestría, universidad, doctorado, postdoctorado, porque tenga todo eso, no quiere decir que tenga educación sexual, porque una persona consuma mucha pornografía no quiere decir que tenga mucha educación sexual. Entonces, independientemente de la formación académica o profesional de alguien, eso no quiere decir que sepa o conozca o tenga ideas sobre su sexualidad. Por eso va a ser muy importante hacer una muy buena psicoeducación, hablar sobre los mitos de sexualidad, explicar la respuesta sexual normal, todo lo que vimos anteriormente de la respuesta sexual, de lo esperable, de los mitos, por ejemplo, con respecto al tema del funcionamiento sexual, todas las presiones culturales también relacionadas con ese tema de sexualidad. Entonces, esa psicoeducación es absolutamente clave y de hecho es para mí gran parte de cuando he trabajado problemas de sexualidad, es para mí gran parte del tratamiento poder explicar, hacer una muy buena psicoeducación, explicar muy bien, de manera muy detallada y muy clara cómo funciona esa parte, ¿no? Lo tercero tiene que ver con el manejo de ansiedad y es que es muy usual que hayan problemas de ansiedad, ya sea porque el problema de ansiedad causó el problema de sexualidad o porque el problema de sexualidad
genera mucha ansiedad, ¿cierto? Hay mucha aprensión hacia el futuro con respecto al funcionamiento, hay miedo de las interacciones sexuales, hay preocupación, hay malestar. Bueno, ahí se presentan varias cosas que por eso es importantísimo hacer ese control de la ansiedad. Cuarto, incrementar la comunicación y sobre todo en este caso tiene que ver con las preferencias sexuales o con lo que desea cada uno en la pareja. Sabemos también que eso es un tema absolutamente crucial porque parejas que se comunican bien, parejas que mencionan abiertamente lo que desean y lo que quieren, tienden a tener una mejor sexualidad. Hay otro mito y es que mucha gente cree que porque yo amo a mi pareja y mi pareja me ama, entonces en ese caso mi pareja debe saber, debe intuir, debe tener absolutamente claro qué es lo que a mí me gusta o no me gusta en términos de sexualidad. Y eso es completamente falso, o sea, eso es un mito por completo. Aquí la idea es que a mayor comunicación, pues va a ser mucho mejor la relación en términos de sexualidad y que porque mi pareja me ame no quiere decir que ella tenga por qué saber qué es lo que a mí me gusta o no me gusta en una interacción sexual. Obviamente también vamos a tener un par de entrenamientos en conductas sexuales y sociales. Sobra decir, ¿cierto? Que obviamente el entrenamiento en conductas sexuales no lo hacemos en el consultorio, sino que damos las recomendaciones que los consultantes, hablo digamos de la pareja, lo intente en su intimidad y después de eso nos hagan el reporte de cómo les fue, ¿no? Entonces obviamente aquí va a aplicar cosas de conciencia plena hacia la pareja, conciencia plena de la actividad sexual, hacer diferentes prácticas sexuales, dentro de, por ejemplo, el tema de psicoeducación, quitar el mito que lo único que determina la actividad sexual es el tema del coito, porque eso es completamente falso. También quitar el mito que los hombres siempre tienen que tener una erección, o que toda interacción sexual tiene que terminar en orgasmo, o que toda interacción sexual tiene que terminar en coito. Hay un montón de prácticas distintas, hay un montón de cosas distintas de sexualidad que pueden no terminar necesariamente en coito, puede que no necesariamente terminen en orgasmo y pueden ser muy satisfactorias. Entonces por eso es que es importante también ese entrenamiento de conductas sexuales y sociales, como saber qué cosas realmente son esperables o no, y sobre todo cómo tener esa comunicación, esas conductas con mi pareja, ¿no? Entonces, en cuanto a tratamiento, pues obviamente vamos a tener aquí diferentes fases. Pues vamos a tener primero la fase de evaluación, que todos lo conocemos, vamos a evaluar el diagnóstico, vamos a describir la disfunción, vamos a hacer un buen análisis funcional, vamos a utilizar algunos instrumentos si es necesario para hacer toda esa evaluación. Lo segundo, hacer una buena psicoeducación, que ya lo mencioné varias veces, explicar cosas de sexualidad, del trastorno, explicar cómo funciona el trastorno, cuál va a ser el procedimiento de tratamiento, identificar las creencias y actitudes que tenga la persona con respecto a la sexualidad. Nuevamente, otro de los mitos que tenemos, sobre todo ahorita en la modernidad, es que porque tenemos mucho acceso a pornografía y demás, pues hay mucha gente que cree que somos personas muy abiertas sexualmente y que conocemos muchas cosas y que estamos muy abiertos. Y yo creo que todos se han dado cuenta que eso no es tan de verdad. Me he dado cuenta que hay chicos de 20, 21 años o de 18, 19 que son muy conservadores con respecto al tema de su sexualidad y con respecto al tema de la sexualidad en general. Entonces, no, eso no, la edad no determina eso. Muchos creen que porque o son cristianos, o son religiosos, o son viejitos, o son jóvenes. No, eso no correlaciona con nada de eso. Hay gente que conozco que es muy creyente, pero aún así disfruta mucho de su sexualidad. Hay gente que es supremamente atea y es muy moral y le cuesta mucho su sexualidad. Entonces, depende, o sea, realmente aquí tenemos es que evaluar, vamos a evaluar y vamos a identificar cuáles son las creencias, cuáles son los mantenedores cognitivos de este problema de sexualidad. Vamos a hacer el tema de focalización sensorial, que ya lo mencioné, la conciencia sobre sensaciones corporales. Vamos a hacer un muy buen entrenamiento de conciencia plena sobre sensaciones corporales, sobre notar y demás, porque muchas veces lo que pasa es que por estar preocupado, por estar con la idea de tengo miedo otra vez de perder la erección, tengo miedo de no poder lubricar, como estoy concentrada en eso, entonces no me focalizo sobre lo que tengo que focalizarme en una actividad sexual, y es que en la actividad sexual me tengo que focalizar sobre la sensación, sobre lo que estoy sintiendo, sobre lo que me hace sentir, no sobre lo que piensa el otro, no sobre el tema de ansiedad y demás. Y finalmente, pues vamos a tener técnicas específicas de acuerdo al trastorno concreto. Entonces, obviamente hay una técnica que es básicamente que es apretar la cabeza del pene. Eso ocurre en el tema de eyaculación precoz. Suavemente, se aprieta la cabeza del pene, sobre todo en la parte donde se conecta la uretra con el cuerpo del pene. Se pone suavemente el pulgar y eso puede evitar que se ocurra el orgasmo. Hay otro que tiene que ver con el vaginismo y es básicamente la inserción de algunos juguetes, pero hacerlo de manera progresiva para que los músculos vaginales se vayan relajando. Entonces, básicamente,
dependiendo del trastorno vamos a tener estrategias o técnicas específicas dependiendo de cada diagnóstico concreto, ¿no? Y para terminar, pues básicamente, pues estos son como los tratamientos más recomendados para diferentes diagnósticos, que era lo que les estaba mencionando, las técnicas específicas. Entonces, cuando tenemos problemas de falta de excitación, podemos hacer algo de sensibilización sistemática. Sé que no está muy recomendada para el tema de ansiedad, pero en el tema de sexualidad puede funcionar, irnos acercando suavemente, generando una leve habituación a través de ejercicios de respiración y relajación mientras nos acercamos a ese estímulo sexual puede funcionar. Entrenamiento asertivo, sobre todo para comunicar, en temas de comunicación, de decir que me gusta, que no me gusta, de ser muy claro, ser mucho más claros en mencionar qué es lo que a mí me gusta, manifestar mi deseo, decir qué es lo que quiero, manifestar qué es lo que me excita, qué es lo que me mueve, y para eso se requiere también entrenamiento asertivo. Ejercicios musculares, también, ejercicios musculares me refiero a los músculos que rodean los genitales, en el caso de los ejercicios de Kegel, que algunos de ustedes habrán escuchado, que es la contracción de los músculos que rodean, que están dentro de la vagina y que también tienen que ver con son músculos muy parecidos a los que se utilizan cuando se va a orinar. Tareas sexuales también, por ejemplo, en la fase de excitación usted puede dejar que comiencen a juguetear, que compren juguetes, que compren lubricantes, que se manden mensajes, que se manden fotos, bueno, que jugueteen, dejar diferentes tareas para cultivar esa relación en pareja y cultivar esa sexualidad. En la falta de orgasmo, pues va a haber entrenamientos en masturbación, por ejemplo, cuando estamos teniendo dificultad para alcanzar el orgasmo, puede funcionar darle indicaciones a la persona sobre conciencia plena y sobre el tema de masturbación, sobre el tema de fantasear, los mismos ejercicios musculares que mencioné anteriormente, y pues mirar, porque a veces hay gente que cuando siente que va, sobre todo pasa en el caso de las mujeres, bueno, aunque también lo he visto en hombres, que cuando van a llegar al orgasmo les da algo muy parecido al ataque de pánico, entonces por eso se detienen. Entonces hay que hacer algo de exposición interoceptiva y demás, y que se vayan acercando hasta que eventualmente rompan ese condicionamiento con el tema del orgasmo. En el caso del vaginismo, ya lo mencioné, el uso de dilatadores y la sensibilización sistemática en vivo. Entonces aquí es un poco más complicado, porque cuando digo en vivo, entonces ¿cómo así se utilizan los dilatadores directamente? Y la respuesta es sí, pero pues se hace de manera progresiva y no se hace directamente frente al terapeuta. Les doy un ejemplo. Ella va a estar en el baño con la puerta cerrada, yo estoy afuera del baño y ella me va contando qué es lo que va sintiendo y qué es lo que va haciendo con los dilatadores. Yo le voy hablando y le voy contando qué es lo que necesita hacer, ¿cierto? O de pronto ella está en su casa, a través del teléfono yo le voy indicando qué es lo que tiene que hacer. Entonces, obviamente hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy profesionales, pero también se puede hacer esa desensibilización sistemática para el vaginismo con dilatadores. Y en el caso de los problemas masculinos, cuando tengamos problemas de erección, vamos a tener entrenamiento asertivo con temas de deseo y demás, qué es lo que le gusta o no le gusta, con detención de pensamiento. Por ejemplo, si a veces viene un tema de estoy pensando que no va a funcionar, de que me está haciendo infiel y demás, entonces manejar alguna estrategia de pensamiento, incluido aceptación y compromiso y demás, y algo de biofeedback con algunos sensores en el pene para identificar que puede funcionar o no. Y en el caso de la eyaculación precoz de sensibilización, igual, o sea, poner ejercicios de imaginación donde la persona piense en cosas distintas y específicamente en el tema de la respiración. La manera más efectiva para que un hombre no alcance el orgasmo tiene que ver con que controle su respiración, ¿sí? Si respira muy rápido es más fácil que alcance el orgasmo. Si controla la respiración y respira un poquito más lento, puede que esa fase de meseta se mantenga. De hecho, creo que alguien me hizo una pregunta en el foro relacionada con eso, y pues básicamente es que controlar la respiración es lo que más puede funcionar. Y finalmente el entrenamiento en vivo, nuevamente no es que esté uno ahí con la pareja, pero sí, digamos como que se haga un entrenamiento donde se esté hablando por teléfono con la pareja y la pareja pueda tomar el pene de él y él no alcance el orgasmo a través de ejercicios de respiración y darles algunas indicaciones mientras tanto. Entonces, chicos, ese sería nuestro tema, nuestra segunda parte, que es todo este tema de la conducta sexual dependiendo de variables neurobiológicas. Si tienen dudas o preguntas, háganlas en el foro. Espero que les haya servido, les haya gustado la clase de hoy. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.